Estamos contentos de poder ser partícipes de esta semana de oración de jóvenes que comienza. Y no les voy a mentir, estoy un poquito nervioso, pero no importa porque sabemos que nos preparamos y sabemos que Dios habla a través de uno. Me ha pasado en tiempos de antes que me tocó predicar, tiempos antes, no me acuerdo cuándo fue la última vez que prediqué, pero sentía las palabras fluir en mi mente y que venían a mi mente y decía, ¿cómo? Pues yo no tenía preparado esto. Pero sabemos que Dios utiliza a las personas cuando uno quiere y las palabras vienen y es Dios que está hablando a través de uno por su Espíritu Santo. El pasaje que vamos a comenzar leyendo en esta mañana lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 26. Y basado en este pasaje es que vamos a desarrollar este tema que tenemos en esta mañana. Lucas capítulo 6, versículo 26. Si ya lo han encontrado, pueden decir amén. Y ahí lo tenemos en la pantalla, Lucas 6, 26. Y dice la palabra de Dios, «Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas». Vamos a tener una pequeña oración antes de comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos pedir que tu mensaje, Señor, en esta mañana pueda ser transmitido a nuestros jóvenes de la iglesia, a nuestros adultos que estamos aquí, y que así, Señor, al recibir tu palabra, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, al salir de aquí, salir con mentes renovadas, pensando que tenemos que hacer una diferencia en este mundo, que ya se está por acabar, estamos en tiempos finales. Y Señor, que nuestras vidas puedan ser un reflejo de ti a donde quiera que vayamos. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Basado en este pasaje que leí, en los tiempos de antes existían los falsos profetas. ¿Qué son profetas? Profetas eran personas que transmitían la voz de Dios al pueblo, la voz de Dios a un rey que en ese momento existía. Pero llegan los falsos profetas, aquellas personas que de alguna manera se hacen llamar siervos de Dios y que traen un mensaje al pueblo, traen un mensaje al rey de ese tiempo, pero de alguna manera lo hacen o hablan para lo que les conviene a ellos, para lo que el rey quiere escuchar, para lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces por eso son llamados falsos profetas. Ahora, hoy en día hay falsos profetas, vemos que es una señal de los tiempos últimos, que se levantarán falsos profetas. Y vemos a veces en la televisión de predicadores o pastores y se han hecho investigaciones de gente que quiere saber cuál es la raíz de todas estas cosas, por qué estos predicadores llenan estadios y hablan a través de la palabra y el nombre de Dios y diciéndote a ti que Dios es un Dios de prosperidad y que si vienes a Dios tus bienes van a fluir y van a crecer y entonces la gente viene por los panes y los peces. Y después cuando este hombre predica y dice, hermanos, tenemos que ayudar a la gente necesitada, traigan sus ofrendas. Y toda esa gente viene y da, porque su interés tal vez no está en sí, en querer ayudar al pobre o ayudar a la obra de Dios, sino que su principal objetivo es crecer financieramente, es lo material, es los panes y los peces. Entonces estos falsos profetas predican y se llenan estadios de gente. Y cuando vemos esta gente, estos pastores, estos predicadores, investigaciones que se han hecho, ven y tienen mansiones y yates y autos de todos los modelos, de los que quieran. Y uno dice, pero ¿cómo esa gente se hace tan rica? Y entonces dice, ¿será que todo ese dinero que están dando va realmente para la gente pobre? ¿Va realmente para la obra de Dios? Y se ha visto que tal vez un 10% de eso va a esa gente necesitada, pero el 90%
se lo embolsan ellos en los bolsillos y por eso tienen esa riqueza, esa grandeza. ¿Y qué está pasando? Hoy en día a las personas que no han entregado a Dios o tal vez creen en Dios, pero tienen miedo de venir a una iglesia o venir a un templo porque piensan que se van a quedar con su dinero, es piedra de tropiezo. Estos falsos profetas que están ahí predicando y diciendo que vienen de parte de Dios son falsos profetas y esos están haciendo piedra de tropiezo para que muchas personas se entreguen a Cristo. Estaba buscando en el diccionario y como ahora sabemos que la tecnología ha aumentado y uno ya no tiene un diccionario, sino que va a Google y pone falsos profetas y ahí te dice qué quiere decir. Y dice, falsos profetas, dice, es una falsa imagen pública o apariencia que utilizan profetas llamados así para fines ocultos que pueden ser demoníacos, para políticos, intereses lucrativos, económicos, un poquito acerca de lo que les estaba diciendo recién. Esta palabra también llega a usarse en el lenguaje para referirse a un farsante simulador que se hace pasar por una persona buena cuando en realidad esconde motivos maliciosos o ilegítimos. Pregunto, ¿puedo yo estar actuando como un falso profeta hoy aquí en la iglesia, como joven que soy? Tal vez agradando a todas las personas para poder estar bien con ellos. Tal vez vengo aquí a la iglesia y soy de una manera, pero cuando me voy de la iglesia soy de otra. ¿Conocen el animalito? Es en particular ver, la otra vez estaba viendo el camaleón, el que cambia de colores. Y entonces mostraban cómo al camaleón le ponían diferentes colores y el camaleón cambiaba su color al color que lo rodeaba. Y es increíble ver cómo este animalito cambiaba a todos esos colores que le ponían, azul, rojo, amarillo, verde. Y pensando y meditando en esto, a veces somos nosotros así, cambiamos de colores para lo que nos conviene o para agradar a ciertas personas. Vivimos en tiempos difíciles, donde la palabra dice que en los tiempos del fin el amor de muchos se enfriará. El egoísmo y el pensar en mí, en lo que me conviene a mí, en lo que está de moda, el egocentrismo. Nos centramos en nosotros mismos, en lo que a mí me conviene, en lo que le conviene a mi familia y no me interesa lo que le pasa a los demás, sino que me interesa yo, lo que a mí, a lo que yo necesito. Y está muy de moda esto. Y hoy en día pasamos desapercibidos por las necesidades de personas que necesitan de nosotros. Nosotros como cristianos somos llamados a poder hacer la diferencia. Make a difference, como dice aquí el título de esta semana. Tenemos que hacer la diferencia y reflejar a Dios en amor, ayudando al prójimo, ayudando a las personas que necesitan. Pero dice que en los tiempos del fin, el amor se enfriará en las personas. ¿Y por qué el amor se está enfriando en las personas? Sabemos que la maldad está aumentando cada día y por eso se hace difícil a veces amar o a veces ayudar. Porque cuando a veces quiero ayudar a alguien, hay personas, y vamos a poner un ejemplo, mendigos, que mendigan en la calle, que están con sus caras tristes pidiendo pan. Y tal vez hay gente que hace eso para solo no trabajar y querer recibir el dinero y no vivir de estar cheque con cheque o estar haciendo un horario para trabajar, sino que quieren de comodidad pedir, hacerse el que están en necesidad para que estas personas le den. Pero hay casos, y el otro día estaba leyendo, de mendigos que realmente han pasado un pasado psicológico, traumas, problemas familiares, vicios que lo han atrapado y por eso hoy en día están donde están en las calles pidiendo. Estaba leyendo un caso de un abogado donde el vicio del alcohol lo había atrapado de tal manera que perdió su familia, perdió sus hijos, el respeto de ellos, perdió su trabajo
porque ya nadie creía en él como abogado. Él siempre estaba ebrio, estaba borracho. Y dice esta historia, y fue una historia real, que este hombre un día recibe un folleto y viene una campaña, ebrio, borracho, pero el Espíritu de Dios lo tocó y lo transformó. Y él, en este día, él ahora está en orden con su vida, volvió con su familia, su trabajo. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a veces a las personas? Nosotros no sabemos, esos mendigos que están en la calle pidiendo, ¿por qué hoy en día están ahí? Pero el amor de las personas se va a enfriar y es una señal de los últimos tiempos. También dice que la tecnología aumentará. Y esto es un hecho. La tecnología está aumentando increíblemente. Cada vez se inventan cosas para que la humanidad esté más cómoda, para que de alguna manera nos sintamos más en calidad, mejor, más cómodos. Pero la tecnología de alguna manera también nos está entorpeciendo. ¿Se han puesto a pensar un poco en eso? Y voy a poner el ejemplo del GPS. Yo, por ejemplo, el GPS lo uso tanto, para donde quiera que voy lo uso. Dame la dirección que ahí estoy. Y ahí me lo mandan y ahí lo pongo y ahí estoy con el GPS. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de antes? Nos volvemos bien en los tiempos de antes, dice que la gente se guiaba por las estrellas. ¿Cuándo yo me voy a guiar por las estrellas? Déjame a mí sin teléfono, no sé qué hago, me muero. Pero sabemos que en los tiempos de antes se guiaban por las estrellas. Ahora nos venimos un poquito más adelante y la gente leía mapas, tenía mapas. Entonces yo quería buscar una dirección, buscaba en el mapa, aquí está, hago así, así, está. Y de una ya la tenía aquí. Y no me olvidaba más. Ok, tenía que ir a la casa de Pedro, vamos, voy a la casa de Pedro. Una vez que lo leía en el mapa, ya no me olvidaba más. ¿Qué pasa ahora con el GPS? Me dice Pedro, vení a mi casa, tenemos que hablar de algo importante. Y le pongo, mandame la dirección porque no me acuerdo cómo llegar. El GPS me ha vuelto de alguna manera, me entorpece, no me hace pensar, no me hace reflexionar. El GPS me está siguiendo, me dice a la derecha, a la izquierda. Yo solo estoy siguiendo esa voz, pero no estoy pensando. La tecnología de alguna manera es buena, pero está haciendo que mi mente se esté adormeciendo, que no esté pensando como antes. La tecnología también nos hace insociables. Ahora es tan difícil tener sociabilidad en una mesa cuando nos sentamos con la familia, un domingo tal vez, cuando las familias se juntan porque en la semana están trabajando y todo el mundo está en el teléfono y los viejitos, tal vez la gente más mayor dice, pero ¿por qué todo el mundo está en el teléfono? Cuando tendríamos que estar hablando de la vida, de cómo te fue en la semana. Y ahí están en el Facebook, porque el Facebook ahora está de moda, todo el mundo está en Facebook, está en Instagram, en todos esos que hay, no sé cuál otro hay ahora. Pero la tecnología ha hecho que seamos insociables, que de alguna manera no nos estamos envolviendo en la familia, en las cosas que a la familia le preocupa. Nos estamos enfocando solo en nosotros. A veces... y estaba viendo la otra vez un documental de lo que es la tecnología y esto de que la gente pasa en su teléfono. Y entonces decía, que tal vez si el amor de tu vida estaba ahí al lado y por estar en el Facebook chismoteando, te lo perdiste. Pudiste estar hablando con esa muchacha o ese muchacho y por estar ahí en el Facebook lo perdiste y se fue. Y cosas así, ¿no? que puedan pasar. Pero son señales de los tiempos finales, señales de que la tecnología aumentará y está aumentando. Habrá rumores de guerras, las guerras que vemos en Siria que están pasando, cómo niños mueren inocentes por bombardeos, aviones que bombardean las ciudades. Todos los días se ven tragedias de estas guerras y todos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y sabemos que detrás de todo eso hay gente poderosa
que quiere gobernar el país, quiere tener más propiedades, países que luchan porque quieren el petróleo, quieren las riquezas y solo piensan en ellos y no piensan en todos esos niños inocentes que están muriendo, familias que están perdiendo sus hijos, sus propiedades. No les importa nada, solo les importa a ellos. El egocentrismo, cómo se ha centrado hoy en estos últimos días. Desastres naturales es otra de las señales de los últimos tiempos. Veíamos hace poco cómo el país de Perú, con esas grandes inundaciones, el agua arrasaba con todo lo que había, casa, ganado, personas. También el país de Argentina, cómo pasaba por todas esas cosas. Y nosotros decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué están pasando tantas cosas una tras otra? Las noticias solo son malas noticias, no hay ni una buena noticia. Todos son malas, malas, malas noticias. Entonces vemos que los tiempos de ahora están acabando. Yo antes de venirme aquí a Tennessee, vivía en New Jersey, estuve viviendo allá por 5 años. Estábamos cerquita de New York, así que cuando estaba aburrido me tomaba el bus y me iba a New York, a pasear por New York. Lindo New York, todos los edificios, las luces. Y había en particular una persona que le llamaban el rockero neoyorquino o algo así, no, me lo inventé ese nombre, no se llama así, pero no me acuerdo. Entonces este hombre estaba con no un bikini, sino que era algo que le cubría sus partes, pero tenía buen físico y andaba con su pelo largo, con una vincha aquí que decía USA y con una guitarra. Y tocaba muy, muy bien el hombre. Entonces cuando venían los turistas, decían, mira ese hombre, ¿cómo va a estar así? ¡Qué loco! Pero vení, vamos a sacar una foto con él. Y cling. Era popular en ese momento. Era gracioso verlo. Y hay gente que decía, ay, pero este hombre, mira cómo está vestido. No mires, niño, no mires. Y ahora, no hace poco, pero hace unos años atrás fui a New York. Y cómo se ha puesto esa ciudad. Tiempos del fin, depravación sexual. Ahora en New York, y no sé si hay gente que ha estado ahí hace poco, ahora para atraer al turista, mujeres semidesnudas, solo protegiéndose sus partes con trocitos así, pequeños. Y la gente, claro, al ver eso se quedan impactados porque dicen, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Y la gente a lo loco sacándose fotos con esas chicas y claro, al Facebook, directo al Facebook. Y con esas muchachas. Y entonces nos ponemos a pensar, pero ¿cómo se ponen a pensar en esas cosas? La depravación sexual se ha ido a un extremo total. Uno dice, ¿qué está pasando? La gente ya empieza a criar a sus hijos, pero sus hijos no lo podemos estar tapándole los ojos todo el tiempo. Ellos van a llegar a un momento que van a empezar a ver esas cosas. Y estamos en tiempos así, tiempos bien difíciles. Hace poco fui a mi país también, un pueblo. Yo no soy de capital, sino soy del campo. Pero no voy a decir del campo, porque no sé nada de ganado. Pero soy de un pueblo pequeño. Y los pueblos pequeños son tranquilos, la gente es amable. Buen día, buenas tardes, saludan siempre cuando pasan al lado tuyo. Y ahora cuando voy, veo que el robo es algo ya desacatado. No hay ni una casa que se salva en el pueblito mío que no la hayan robado. A mi propio padre, que me comenta de esto, tuvo que enrejar todas las ventanas, poner muros con rejas altos, rejas por todos lados, parece una cárcel eso, porque dice que ya le han robado como 3 veces. Y dice, y me quieren agarrar la cara de bobo, me siguen robando. Algo tengo que hacer. Y entonces, a las casas que voy a visitar una tía, voy a visitar un amigo, sí, también aquí me robaron. No se ha salvado ni una casa. Y cuando yo me acuerdo que era un pueblo tranquilo, donde todo el mundo podía salir a caminar a la hora que fuera y nada le iba a pasar. Ahora cualquiera lo roban. El odio, la maldad en las personas se
ha desacatado. Los frutos de la maldad, las enemistades, el odio en las personas, los pleitos, las contiendas, las envidias, el adulterio, todo esto va en aumento. Y son frutos de un espíritu que no tiene a Dios, realmente en su corazón, porque no tiene amor, no piensa en los demás, sino que piensan en ellos mismos. En la escuela, me acuerdo cuando yo iba a la escuela, hace tanto tiempo que iba a la escuela yo, pero me acuerdo que en ese tiempo estaba ese grupito, ustedes saben que siempre hay ese grupito de los que le llaman los cool, los que todo el mundo quiere estar con ellos, porque son las muchachas dicen, wow, pero esos chicos son guapos, son musculosos, altos, bien parecer. Pero esos eran chicos que hacían bullying, que agarraban a los más débiles y los trataban mal, les hacían la vida imposible. Esos chicos que iban y se acostaban con una chica, se acostaban con la otra, la que fuera se acostaban porque eran populares y todo el mundo quería estar con ellos. Y después estaba el grupo de los nerds, los que le llaman ahora los nerds, los que son estudiosos, son buenos, son respetuosos. No quiero andar con ese, me da vergüenza. No, yo quiero andar con la gente que es cool, con lo que hacen todas esas cosas. Y en esos tiempos es así, en la escuela había eso, pero ahora se ha agravado tanto que según una encuesta, el bullying se ha hecho tan fuerte en las escuelas y en los lugares donde asisten todos estos estudiantes, que la tasa de suicidio entre los jóvenes entre 10 años y 24 es la más alta en todos los tiempos. Así que imagínense lo triste de saber que tal vez si tienes un hijo y va a estar en la escuela, pueda estar siendo atacado por el bullying. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Los cristianos, nosotros queremos de alguna manera no queremos ser diferentes, de alguna manera queremos enfocar en los grupos. Y aunque somos cristianos, y tal vez si vamos a escuelas no cristianas, pasa más estas cosas, pero queremos enfocar en esos grupos, entonces yo no quiero ser diferente, porque si yo me pongo a estudiar y soy bueno, me van a llamar nerd, y yo no quiero ser así, yo quiero ser cool, entonces me pongo a llegar a esta gente que hace todas estas cosas y que anda con chicas y que hace bullying y yo quiero ser diferente. Y llegamos a un punto donde las cosas que nos enseñan se nos empiezan a olvidar. Y empezamos a ser como el camaleón, como dije, a cambiar de colores y según donde esté voy a ser de un color y según donde esté en el otro lugar voy a ser de otro. Tiempos que estamos pasando, estamos viviendo y son tiempos difíciles para la juventud hoy en día. Pero aunque la presión social de esta vida te va a acosar, solo vamos a triunfar si nos aferramos de Dios. Y como cristianos, como jóvenes cristianos, sabemos que tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia donde estemos, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, si ya eres un joven adulto. Tenemos que hacer la diferencia. Y es de la manera que Dios a veces se refleja a través de ti, a través de esa persona que está ahí a tu lado. Quiere Dios que lo vean a Él a través de ti, a través de cómo eres. No quiere que esa persona diga, pero ¿tú eres cristiano realmente? Dios no quiere que sea así. La presión social de esta vida te va a acosar tanto, pero a veces pensamos que con 10 minutos en la mañana estudiando la matutina va a ser suficiente para todo el día, donde vamos a estar en continuo contacto con gente que no cree en Dios, donde vamos a estar haciendo cosas que el mundo hace. 10 minutos no me va a ayudar a que mi vida espiritual esté fuerte, sino que tenemos que dedicar más tiempo de calidad con Dios. A veces muchos dicen, sí, pero es aburrido estar leyendo la Biblia porque hay cosas que no entiendo y todo eso del Apocalipsis y cosas. Pero vamos a basarnos y vamos a leer tal vez la vida de Jesús, las cosas que Él enseñaba, las cosas que Él hacía. Vamos a ir a las cosas sencillas. Vamos a aprender del amor de Dios, cómo Él trataba a la gente, cómo Él era con las personas. Y después, poco a poco, se me va desprendiendo el interés de poder investigar entre estas cosas
más apocalípticas y un poco que no entendemos. Pero Dios dejó su palabra para hablarnos a nosotros y para que nosotros podamos ser sus manos aquí en la tierra. Dios puede, sin lugar a duda, mandar ángeles para que este mensaje de su venida se termine. Puede hacerlo. Él puede hacer muchas cosas porque Él es Dios. Pero Él quiere usarnos a nosotros. Quiere que nosotros seamos sus manos. Quiere que seamos sus pies para llevar este evangelio. Pero con 10 minutos a la mañana no me va a dar. No puedo. Mi espíritu no va a estar fuerte cuando venga la tentación. Tengo que llenarme de Dios, orando, abriéndole el corazón, como dice Elena de White, como un amigo, hablando con Dios, contándole tus problemas. No tiene que ser como la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, tiene que hacer una oración abriéndole el corazón a Dios como un amigo, hablándole de tus problemas, de todo lo que estás pasando, para que Él te pueda ayudar, Él pueda estar contigo y vas a empezar a sentir la presencia de Dios. Conociéndolo en su palabra, como Él es, como tú tienes que tratar a las personas, como Dios quiere que sea. Otra señal de los últimos tiempos es el respeto que se ha perdido por los mayores, por las personas mayores. Y también vemos que las mismas autoridades o el mismo gobierno nos enseñan que ya los ancianos no sirven. Ya dieron lo que tenían que dar, trabajaron cuando eran jóvenes, cuando tenían energía, ahora no están trabajando, no están aportando para el país, no lo necesitan. Y enseñan eso. Entonces el otro día hablando con una persona ya retirada, me comenta cómo es esto de lo del Social Security, lo del Medicare y todas esas cosas. Entonces dice, ellos ahora nos tienen de lado. El Medicare que nos dan cuando la gente que está mayor, que necesita más de uno en el hospital. Porque nosotros cuando estamos jóvenes no necesitamos de médico, estamos bien, porque estamos jóvenes todavía. Pero la gente mayor sí necesita más de médicos, sí necesita más de ir a atenderse a un hospital. Y entonces el Medicare, según lo que me dicen, es que no cubre todo. Entonces ahora tengo que sacar, aparte de lo poquito que le dan a ellos, tengo que sacar y pagar otro seguro para que me pueda atender mejor, para que me pueda atender el dentista, para que me puedan atender bien en el médico, dar las medicinas que me tienen que dar. Y el respeto se empieza a perder, que los jóvenes empiezan a pensar que ellos tienen el poder, porque yo tengo la energía, tengo la fuerza, porque la compañía que está pidiendo gente me va a aceptar a mí, no a un anciano, porque el anciano ya no puede ni caminar y yo tengo la energía, tengo la fuerza y me van a aceptar a mí antes que un anciano. Entonces nosotros empezamos a despreciar también a nuestros ancianos. La palabra de Dios dice, y uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días que Dios te da aquí en la tierra se puedan alargar. Y si yo tengo que respetar a mi padre y a mi madre, también lo tengo que hacer con las personas mayores, porque son como mi padre o mi madre también. Un vínculo de los tiempos del fin, el respeto se ha perdido totalmente. Y solo toco uno de los puntos, sino que son muchos. ¿Qué está bien para ellos? Por eso ahí entran los principios de Dios, las enseñanzas que nuestros padres nos dieron cuando éramos pequeños. Las semillas que los padres dejan cuando los niños son pequeños acerca de las cosas de Dios. Y dice la palabra que esa semilla nunca, esa semilla siempre va a estar ahí. Y muchos jóvenes que se han ido de la iglesia, esa semilla que esos padres plantaron van a seguir hablando a su mente y a su corazón. Un día ellos van a volver, porque esa semilla que quedó a través de la oración, porque si los padres siguen orando por estos jóvenes que se han ido, siguen pidiéndole a Dios y clamando, que esa semilla pueda brotar, pueda crecer y ellos nuevamente puedan volver a los caminos de Dios. Pero yo me acuerdo cuando joven que hubo un tiempo que yo me fui de la iglesia, pero esa semilla seguía hablando a mi corazón, seguía diciéndome vuelve, vuelve. Y era el Espíritu de Dios que hablaba a través de esa semilla.
Hay personas que dicen, pero si tú te vas, Dios no puede traerte de las discotecas, no puede sacarte de ese vicio que te ha agarrado. Pero déjame decirte que el Espíritu de Dios sigue hablando a través de esas semillas que ustedes, padres, dejaron en sus hijos. Así que sigan orando por esos hijos porque creemos que Dios los va a traer un día. Hay la historia de Timoteo y la historia de Marcos. El discípulo Pablo, que fue un gran predicador en los tiempos después de que muere Jesús, y muchas de sus epístolas y libros de la Biblia son escritos por él. Pero hay una historia en particular de Marcos. Dice que Marcos era un joven que había comenzado a predicar, así como lo hacía Pablo, por las iglesias, iban de pueblo en pueblo, iban a otros países a predicar la palabra de Dios, y era joven, eran jóvenes tal vez de 20 años, 18 años, tal vez más jóvenes, no sabemos realmente qué edad tenían. Pero dice que este joven hubo un tiempo que como que empezó a recordar las comodidades que tenía en su hogar y no pasaba tanta necesidad como están pasando ahora, de ir a un lado, a otro, a veces tal vez ni tenían que comer. Y dice que Marcos desistió en la obra que estaba haciendo con Pablo y volvió a su hogar. Y Pablo siguió predicando. Pero dice que un tiempo después, Marcos reflexionó nuevamente, el Espíritu de Dios habló en su corazón y él volvió y quiso volver a seguir predicando como lo estaba haciendo antes con Pablo. Pero Pablo dijo que no. Dijo, yo ya no lo quiero más. Él ya no es hábil para seguir en la obra de predicar el Evangelio conmigo. Y entonces ustedes conocen la historia que tuvo un pleito con otra persona, no me acuerdo el nombre, a ver si me lo recuerdan. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Benjamín? Bernabé. Ok, Bernabé, sí. Entonces tuvo ese pleito con Bernabé y Pablo no quiso que Marcos estuviera con él. Pero dice la historia que él sigue y encuentra a un joven llamado Timoteo. Y dice que este joven Timoteo era un muchacho joven, pero gracias a la enseñanza que sus padres y sus abuelos le habían dado a este joven, Pablo vio en él una persona perfecta para que él pueda predicar juntos con él. Y así fue, dice la historia, que Timoteo fue un gran predicador y Dios lo usó de gran manera. Y también esta mañana te quiero decir que también a ti Dios te puede usar de gran manera. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios, nada más. A veces nosotros decimos, pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a predicar? Pero es increíblemente cómo el Espíritu de Dios trabaja en uno y le pone las palabras, pone las historias. Porque yo lo que estoy hablando ahora, hay cosas que no la tenía aquí y vienen a mi mente. Y sabemos que es Dios, el Espíritu de Dios que te está poniendo el mensaje para que lo sigas hablando. Así que jóvenes, no tengamos miedo, hagamos la diferencia, seamos las manos de Dios para que Dios pueda trabajar en ti y las personas puedan conocerlo. El N.G. de White, en Joya de los Testimonios, capítulo 9, a la página 151, dice algo interesante. Dice, crucificad el yo, considerad a los demás como más excelentes que vosotros mismos, y así realizaréis la unión con Cristo ante el universo celestial, ante la iglesia y el mundo. Daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de Dios, y Dios será glorificado por el ejemplo que deis. En estos tiempos que estamos viviendo, qué difícil es decir, considerad a los demás como más excelentes que a vosotros mismos. Qué difícil es esta palabra para muchos de nosotros. La palabra mismo dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es pensar a veces y poner a otra persona, a mi prójimo, por encima de mis prioridades, por encima de mis necesidades. Y ahí es donde el Espíritu de Dios, a través del amor que ha implantado en tu corazón, es que comienzan a verse los frutos del Espíritu. El camino de los que se pierden, dice la Biblia, es el ancho, y el camino de los que se salvan es el angosto.
Vamos a leer rápidamente Mateo 7. Y Mateo 7, capítulo 13 al 14, Dios dice esto que acabo de leer. Lo quiero leer de la Biblia. Mateo 7, 13 al 14. Y dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. En los tiempos que estamos viviendo, la juventud de hoy quiere seguir lo que está de moda. Quiere seguir las multitudes. Donde va la gente, donde hay más gente, ahí quiero estar. Porque yo quiero ser cool, como decía. Quiero ser popular. En los tiempos de Jesús, dice que las ciudades se rodeaban de grandes muros y grandes murallas. Y habían unas grandes puertas donde las personas pasaban y entraban, salían por ahí. Había el comercio, la gente vendía ahí porque por esa puerta ancha es donde es que pasaba la mayoría de las personas. Era el lugar popular donde para entrar a la ciudad había que pasar ahí. Pero también existían puertas estrechas. Dice que eran puertas que estaban tal vez en la parte de atrás, puertas que nadie usaba porque no eran populares, nadie pasaba por allí. Puertas donde tal vez los llevaba a caminos pedregosos, caminos que nadie quería caminar, y a veces los más humildes eran los que pasaban por esas puertas. A veces también a nosotros nos pasa que nosotros queremos ir con la popularidad, con lo que donde va la gente, donde va la corriente de hoy, y no es fácil. A veces no está de moda y no es fácil para nosotros ir por esas puertas, pero Dios dice que Él es el camino, Dios dice que Él es la verdad y Él es la vida, y que Dios quiere que tú vayas por la puerta estrecha, porque esa es la puerta correcta. Jóvenes, tenemos que hacer la diferencia. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Busquemos de Dios mientras Él pueda ser hallado. Sirvamos a Dios, seamos las manos de Dios, porque nosotros, al ser las manos de Dios, vamos a reflejar el amor de Dios. Y Dios no necesita en sí de nosotros, como lo dije antes, pero Él quiere trabajar en nosotros para que nosotros, y al nosotros ponernos a disposición de Dios, vamos a ver milagros y así nuestra fe también va a crecer en Dios. Nosotros no vemos a Dios y es difícil a veces creer en algo que no se ve, pero tú ponerte en las manos de Dios y ser las manos de Él, vas a poder ver cómo Dios trabaja contigo y vas a sentir la presencia de Él y vas a creer que Dios es real. La palabra de Dios dice también que en este mundo que estamos somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es ser extranjeros y peregrinos? Muchos de nosotros vinimos un día en un avión, volamos, nos montamos a un avión y nos vinimos a un país extranjero, a un lugar que desconocíamos. Tal vez desconocíamos la lengua que hablaban. Y cuando llegamos y bajamos del avión y vamos al lugar donde vamos a estar y prendemos el televisor, no entendíamos nada de lo que estaban hablando, porque estábamos en un país extranjero. Íbamos a leer el periódico, abríamos el periódico, no entendíamos nada de lo que decía el periódico. Salíamos y decíamos, bueno, me voy a ir a comprar algo, íbamos a ir al almacén, al lugar donde se vendían cosas, te das cuenta que no podías hablar el idioma de las personas, porque estabas en un país que no era el tuyo, era un país extranjero. Y así, de igual manera, nosotros tenemos que pensar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No tenemos que seguir las modalidades de este mundo, no tenemos que seguir lo que ellos hablan, hablar sus palabras, hacer lo que ellos hacen, sino que tenemos que ser diferentes. Make a difference. Haz la diferencia como joven que eres de Dios, como Dios te ha elegido a ti. Tenemos que hacer la diferencia. No podemos integrarnos a lo que el mundo hace. Tenemos que tener mentalidad de extranjeros y peregrinos
para poder seguir trabajando y decir un día voy a estar en tierra nueva, va a regir el amor, a abundar el amor, ya estoy cansado de la maldad, de todas estas cosas malas que están pasando, quiero irme a vivir con Dios. Pensar como un extranjero y como un peregrino y no acoplarme a lo que el mundo está haciendo. Porque si me acoplo, me empiezo a gustar todo como el mundo sigue, con lo que el mundo hace, va a llegar un tiempo donde tal vez, como dice la parábola de las vírgenes, el novio va a venir y no voy a estar preparado. Tal vez me fui tanto con las cosas de este mundo que ya no me va a interesar más las cosas de Dios. Entonces cuando Dios venga y me vea, va a ver que no tengo su espíritu, no estuve nunca con Él. Tal vez solamente lo buscaba 10 minutos a la mañana por decir tengo que hacerlo porque mi conciencia lo dice y me hice parte del mundo. Y no queremos que eso pase. Jóvenes, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que convivir con Él, tener tiempos de calidad con Jesús. Y así los frutos del Espíritu van a comenzar a reflejar en nosotros y así nosotros podamos ser ejemplo a las personas que están aquí en este mundo y que no conocen a Dios. El paladar humano distingue unos pocos sabores. Tenemos el salado, tenemos el dulce, el ácido, el amargo, y hay un sabor que se llama umami, según lo que dice un artículo que estuve leyendo. Y este último dice, es difícil de definir, el sabor umami. Nunca lo había escuchado, la verdad. Pero dice, el sabor proteínico que añade cuerpo a los alimentos, este sabor umami se encuentra, dice, en la sopa de pollo, en la leche materna, en la salsa de soya, en los champiñones y en el tomate cocido. Ahora, no me digan que vaya a probar cosas como esta, porque una sopa de pollo tal vez. Piensen en una sopa de pollo la última vez que tomaron, ¿cómo sabe? Bueno, ahí está el sabor umami. Hace casi 30 años las empresas de manufacturas de alimentos dicen que procuraban producir un alimento con el sabor perfecto, una comida que gustara a todos los paladares, pero finalmente se dieron cuenta que no se pudo hacer. De alguna manera todos somos diferentes y el éxito para la industria alimenticia consiste en hacer sabores diferentes. Entonces ahora vamos al supermercado y encontramos salsas de diferentes sabores. Salsa con sabor a limón, salsas con sabor a champiñones, salsas de diferentes gustos. Porque a mí me gusta la papa frita o el chip que es plain, no sabor, me gusta así, nada. Ahora le doy a mi esposa y dice, pero ¿cómo plain? Tenés que algo con sabor. Y a ella le encanta con limón. Ahora cada uno tiene un sabor diferente, ¿verdad? Entonces, para las compañías manufactureras se dieron cuenta que esto pegaba, que esto le estaba dando, porque, hacer cosas con sabores diferentes era algo, que le iba a gustar a la gente, porque no todos somos iguales. Pero curiosamente, descubrieron una salsa de tomate que logró mezclar más o menos todos estos sabores, como dijimos, el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. También esa cantidad cierta hacía que esta salsa de tomate gustara a muchas personas. Ahora, la vida cristiana no puede ser así como esta salsa de tomate. No vamos a gustar a todas las personas. Sabemos que Dios, Jesús, vino a esta tierra y Él fue un hombre bueno, hizo el bien a las personas, quiso ayudar, quiso hacer el bien en todo momento y habían personas que lo odiaban, que no lo querían. Cuando llegó el momento de su muerte, la gente gritaba con furor, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Había odio en los corazones de las personas. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, la maldad ha crecido tanto que tú no puedes agradar a todas las personas, porque la maldad ha crecido tanto y el odio, que dice la palabra de Dios en Juan 3:20, que la luz no se puede juntar con las tinieblas. Y hoy en día la maldad es tan grande y tan fuerte que cuando tú eres bueno, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú quieres agradar a Dios y hacer lo que Dios te pide que hagas, te ven como una persona rara,
te ven como un nerd, te ven como una persona que no quieren estar contigo, pero tú quieres convivir con las personas y tenemos que tener esa realidad en nuestra mente, que no vamos a agradar a todas las personas. Tenemos que ser fiel a las cosas que Dios nos dice que hagamos, pero no podemos agradar a todas las personas. No podemos ser como estos falsos profetas, como leí al principio, que todo el mundo lo elogiaban porque eran falsos, porque solo hablaban lo que la gente quería saber, pero no hablaban lo que Dios quería decirles a ellos. Nosotros también como jóvenes, como adultos, tenemos que hablar lo que Dios dice. Tenemos que seguir por el camino que Dios quiere que sigamos para poder hacer la diferencia. No queramos agradar a las personas, agrademos a Dios. Y así Dios dirá, como dice la palabra de Dios, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Hermanos y jóvenes, en esta mañana tenemos que hacer la diferencia, como dice el título de esta campaña. Y quiero dejarles un video para que mediten. Es un canto que habla acerca, y comienza el canto diciendo, ¿por qué Dios ya no habla como en los tiempos de antes? ¿Por qué Dios no está usando jóvenes como los usaba en el tiempo de antes? Jóvenes como David, valiente de parte de Dios. ¿Quién es este ejército que viene a burlarse de Dios? Valiente, chiquito, que no daban nada por él. Joven valiente. José, Elías, hombres de Dios. ¿Dónde están esos hombres de Dios? El video habla un poquito acerca de eso, para que meditemos y después entonces vamos a tener una oración.